Tales en pantalla descubrió una infidelidad de su pareja y él decidió atentar contra sus hijos y orquestar una de las peores venganzas que jamás se ha visto en Brasil. Bueno, la tragedia ha conmocionado, don Elsie, amigos de Noticias Venevisión, a la localidad brasileña, ya que se trataba de dos niños de 12 y 8 años de edad y el hombre habría publicado un post de una foto con sus hijos junto a la escalofriante motivación que lo llevó a cometer el crimen. Un crimen sacudió al municipio de Itumbiara en el estado brasileño de Goiás. Tales Naves Alves Machado es un hombre de 40 años, conduce su camioneta a través de la noche, avanza despacio, como si cada kilómetro añadido a su ruta lo sumiera más en un abismo personal del que no sabe si saldrá. Sus manos están firmes sobre el volante, pero los músculos de la mandíbula tensos. Recuerda los días en que la vida parecía una aventura planificada, su carrera de agronomía, su recién adquirida responsabilidad como secretario de gobierno municipal, su matrimonio con la hija del alcalde y el nacimiento de sus 2 hijos. Durante años creyó ser el arquitecto de su propio destino, sin saber que su mundo se derrumbaría como un castillo de naipes al encontrar una infidelidad de su esposa. En la mañana siguiente, Tales grabó un video que, en retrospectiva, resulta estremecedor. Mirando directamente a la cámara, presentó a sus 2 hijos con orgullo. Sus palabras resonaban como un sermón, como una advertencia para alguien que no acababa de escuchar. Era como si intentara convencerse a sí mismo de algo que se le escapaba de las manos. Pocas horas después habría una tragedia. Pero antes de iniciar quiero agradecer rápidamente a Dulce Dulmopi, que me escribió: gracias por la forma tan sensible en que manejas cada caso, bendiciones. Muchísimas gracias a ti por tu mensaje, por el cariño en el mensaje implícito, así que te envío un gran abrazo y te deseo lo mejor del mundo. También quiero saludar a Junior Majera, que me escribió: gracias, hermano, a ti, gracias por estar aquí, gracias por verme, gracias por tu apoyo, para mí eso es finalmente muy importante y te agradezco por haberlo hecho. Y por último quiero agradecer a Marjoni Ramírez, que me escribió: hola, gracias por tus videos que son muy esclarecedores. Esa gente no debe ni respirar el mismo aire que uno respira. En todos lados siempre hay maldad. Estoy muy de acuerdo contigo, pero también quiero añadirte que en todos lados también hay mucha bondad, hay mucha esperanza, hay mucha paz y creo que por eso tenemos que luchar. Así que te envío un fuerte abrazo, Marjoni. Gracias por verme, gracias por tus palabras, pero también gracias por tu apoyo. Te deseo lo mejor del mundo. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link de PayPal en la descripción de este video. Sin más, continuemos con el caso. Hay algo profundamente humano en la necesidad de presentarse ante el mundo con la mejor cara posible. Para Tales Naves Alves Machado, esa presentación pública era esencial. Nacido en 1986 en una familia tradicional de Goiás, estudió agronomía y administración de empresas en la Universidad Luterana do Brasil, graduándose con honores según recuentos biográficos. Todo indicaba que se convertiría en uno de esos ejecutivos modernos que combinan formación técnica y habilidad empresarial. Pero el destino guardaba un giro. Su matrimonio con Sara Tinoco Araujo, la hija del alcalde de Itumbiara, Dione Araujo, abrió las puertas de la política local. Los Araujo eran la familia más influyente de la ciudad. Controlaban la alcaldía, negocios y redes de poder informales. Desde 2021, Tales ocupó el cargo de secretario de gobierno municipal, un puesto que implicaba cercanía con las decisiones administrativas, obras públicas y relaciones con la comunidad. Aún así, ser un funcionario público no le eximía de las presiones de la vida doméstica. Quienes lo conocieron aseguran que Tales tenía un carácter fuerte, pero un amor innegable hacia su familia. Miguel, de 12 años, y Benicio, de 8, eran su mayor orgullo. En redes sociales no era raro verlo besando a sus hijos,
preparando comidas con ellos o acompañándolos en eventos escolares. Sara, por su parte, era conocida no solo como hija del alcalde, sino también como empresaria. Gestionaba franquicias de moda y gastronomía en Itumbiara y Goiânia y se mostraba como una mujer cosmopolita, amante del diseño y de los viajes. En su cuenta de redes sociales se veían fotografías de viajes a Sao Paulo, Río de Janeiro y destinos internacionales. Ella representaba la modernidad, una mujer que buscaba su propia identidad más allá del apellido Araújo. De manera paralela, la vida conyugal atravesaba tensiones. Sara y Thales se conocieron cuando él tenía poco más de 20 años. Al principio todo fue ilusión. Él un profesional ambicioso, ella una joven universitaria con sueños empresariales. Se casaron en 2010, rodeados de flores blancas y sonrisas, y durante 15 años compartieron una rutina que combinaba eventos protocolares, viajes familiares y la crianza de los niños. Pero el desgaste llegó. Quienes los rodeaban hablaban de discusiones cada vez más frecuentes y de un distanciamiento emocional que se acentuaba con el tiempo. Los celos lo convirtieron en un actor silencioso. La mente de Thales, acostumbrada a ordenar proyectos y liderar equipos, comenzó a cuestionar gestos, llamadas y horarios. ¿Por qué Sara viajaba tanto a Sao Paulo? ¿Con quién se reunía? ¿Había alguien más en su vida? Thales contrató a un detective privado que, después de un seguimiento exhaustivo, le presentó un video comprometiendo a su esposa con otra persona. La evidencia se convirtió en un cuchillo que perforó su alma. En ese momento, el secretario, que hasta entonces había sido descrito como templado y racional, se transformó en un hombre dominado por la ira. Thales no podía soportar la idea de que su esposa tuviera una vida al margen de la familia. La infidelidad, en su imaginario, era más que una traición sentimental. Era una afrenta al honor que había construido en Itumbiara. El detective siguió los pasos de Sara durante sus viajes. El informe final habría contenido fotografías y videos que evidenciaban encuentros de la empresaria con un hombre en Sao Paulo. Este descubrimiento alimentó la fantasía de Thales de que su mundo se desmoronaba. Thales era yerno de un alcalde poderoso. Su vida privada se convertía en tema de conversación en cafés, barberías y grupos de WhatsApp. La idea de ser el marido engañado lo colocaba en una posición de debilidad social. El honor, entendido como virilidad y control sobre la familia, se veía cuestionado, y él, acostumbrado a tener control sobre obras y proyectos, no toleraba esa vulnerabilidad. Con las pruebas en su poder, Thales confrontó a Sara. Nadie sabe con exactitud cómo fueron esas conversaciones. Sara, en una carta posterior, admitió haber cometido errores. Lo cierto es que el conflicto marital dejó marcas profundas. En diciembre de 2025, poco tiempo antes de la tragedia, la pareja decidió separarse oficialmente. Sin embargo, compartían la custodia de los niños y acordaron pasar los días del cumpleaños de Thales juntos. La separación no fue amigable. Los Araújo, interesados en mantener la imagen de unidad, presionaron para que no trascendiera públicamente. Thales, al sentir que su esposa lo había traicionado con alguien de Sao Paulo, escribió frases cargadas de resentimiento en su diario y en conversaciones con amigos. La mezcla de orgullo herido y dolor se convirtió en una espiral autodestructiva. Nada de esto, sin embargo, despertó sospechas suficientes como para evitar lo que vendría. La víspera del 11 de febrero de 2026, Thales organizó una pequeña celebración en su casa por su cumpleaños número 40. Invitó amigos y familiares, pero las conversaciones fueron superficiales. Algunos testigos mencionaron que él se mostraba serio, casi ausente.
A medianoche, cuando el último invitado se fue, escribió un mensaje en un grupo de WhatsApp que rezaba: "Gracias por venir, amigos. La familia es lo más importante. Buenas noches". Nadie adivinó que esa afirmación era un preludio de destrucción. En la madrugada del 12 de febrero, Thales encendió su computadora y abrió Instagram. Sabía que su acto tendría repercusiones nacionales y que su versión de los hechos quedaría grabada en la red. Redactó un texto extenso, casi como si estuviera confesando frente a un juez. Thales se disculpa por sus actos, pero también descarga la culpa sobre su esposa. La carta, publicada minutos antes de la tragedia, incluye revelaciones íntimas. También se dirige directamente a su suegro, el alcalde, pidiendo perdón. En una mezcla de resentimiento y dolor, acusa a Sara de destruir la familia y su futuro. Thales presenta la tragedia como una especie de liberación espiritual, como si en su imaginario los niños y él fueran a trascender a un plano donde no hubiera sufrimiento. En sus líneas finales, el hombre pide perdón a sus padres y suegro, agradece a sus amigos, se disculpa con su cuñada Laura y pide que cuide de todos. A la vez sugiere que su esposa aproveche la libertad recién obtenida. El texto contiene además referencias religiosas. Thales implora el perdón de Dios y de Jesucristo. Estas invocaciones reflejan la importancia de la religión en su vida y en la cultura brasileña en general. A pesar de la violencia que está a punto de ejercer, se presenta como un hombre de fe, consciente de que está a punto de cometer un pecado irreparable. Esta paradoja entre devoción y crimen fue uno de los aspectos más discutidos en los días siguientes. La carta se vuelve aún más perturbadora cuando se dirige a su esposa con tono acusatorio, evidenciando que no se trató de un arrebato impulsivo, sino de un plan meditado. Así las cosas, la carta se convierte en una confesión. No solo admite que está a punto de matar a sus hijos, sino que trata de justificarlo con el argumento de que así los salvará de un mundo en el que, según él, ya no existe la pureza familiar. También es un testamento político. Pide que su suegro lo perdone, consciente de la vergüenza que le causará. Se disculpa con sus padres por arruinar su apellido y le confía el futuro de sus empresas a sus socios. Thales se presenta como una víctima y al mismo tiempo asume el rol de verdugo. La noche anterior, la rutina familiar había transcurrido con relativa calma. Los niños se acostaron temprano después de cenar pizza y ver dibujos animados. Thales se mantuvo despierto, caminando por la casa, revisando su celular y meditando sobre su decisión. Había escrito la carta, grabado un video en que bendecía a sus hijos y publicado la imagen generada por inteligencia artificial de la familia unida. Cada gesto era un intento de congelar una versión idealizada de su vida antes de destruirla. Poco después de la medianoche, despertó a Miguel y Benicio, los llevó a la sala y les pidió que se sentaran en el sofá. Algunos vecinos escucharon un portazo, pero no imaginaron lo que sucedía. Para un niño de 12 años que duerme profundamente y sin preocupaciones, ser despertado por su padre con voz grave es desconcertante. Miguel preguntó: ¿qué pasa, papá? Thales, según los investigadores, no respondió. Tomó la Glock G25 que guardaba en un cajón de su habitación, la misma pistola que había utilizado en prácticas de tiro y que poseía legalmente. Apuntó primero a Miguel. El disparo retumbó en toda la casa. Benicio gritó y corrió hacia su habitación, pero Thales lo persiguió y le disparó. Ambos niños cayeron gravemente heridos. Thales, con el corazón desbocado, se dirigió a un rincón de la sala y se disparó en la cabeza. Todo ocurrió en cuestión de minutos.
Los minutos que siguieron fueron un caos de sonidos y emociones. Los vecinos, alertados por los disparos y gritos, llamaron a la policía. Al ingresar, los agentes encontraron un cuadro dantesco: el cuerpo del padre en el suelo y los niños agonizando. Miguel fue trasladado al Hospital Municipal Modesto de Carvalho, donde su muerte se constató poco después. Benicio, con un balazo en la cabeza, fue operado en el Hospital Estadual de Itumbiara y permaneció en estado crítico. La noticia se propagó rápidamente. El secretario de gobierno de Itumbiara había matado a sus hijos y se había desvivido. El amanecer del 12 de febrero llevó a Itumbiara a una mezcla de shock, rabia y tristeza. Los medios brasileños empezaron a informar sobre la tragedia, pero al principio hubo confusión. Algunos reportes hablaban de un intruso, otros sugerían un robo. Solo horas después se confirmó la versión más terrible: Thales había disparado a sus hijos y luego a él mismo. Las autoridades reaccionaron con rapidez. La policía civil abrió un expediente y el grupo de investigación fue asignado al caso. En los primeros comunicados aclararon que no había indicios de participación de terceros. El alcalde Dione Araujo, padre de Sara, decretó luto oficial de 3 días en el municipio. Las actividades administrativas se suspendieron en señal de respeto. El gobernador Ronaldo Caiado suspendió su agenda y publicó un mensaje de solidaridad con las familias afectadas. Las redes sociales se llenaron de mensajes, algunos de apoyo a Sara y otros cargados de odio y acusaciones. En la tradición patriarcal brasileña, muchas personas culparon a la madre por la tragedia. Comentarios crueles señalaban: si no hubiera engañado a su marido, nada de esto habría pasado. La ministra de la Mujer del gobierno federal, en un comunicado, condenó la violencia y llamó a visibilizar las dinámicas de poder que permiten que un hombre se sienta dueño de la vida de sus hijos. La indignación nacional se multiplicó cuando se conoció el contenido de la carta. Cada línea era analizada por psicólogos. Algunos sectores conservadores mostraban compasión por el agresor, señalando que había sido provocado por la infidelidad. Otros denunciaban la misoginia y la idea de que la infidelidad pudiera justificar un crimen. La tragedia se convirtió en un espejo donde se reflejaban las tensiones de una sociedad dividida. Quienes defendían el honor como justificación de los actos violentos y quienes exigían que se pusiera el foco en la responsabilidad de Thales. Este tipo de crimen, cuya crueldad radica en convertir a los hijos en instrumentos de venganza, es poco discutido en los medios masivos hasta que una tragedia de gran alcance lo pone en la agenda. La noticia de Thales fue, en ese sentido, un llamado de atención. Mientras la ciudad debatía y lloraba, un hilo de esperanza se mantenía en la sala de cuidados intensivos del Hospital Estadual de Itumbiara. Benicio, el hijo menor, permanecía vivo aunque en estado gravísimo. Los médicos, que no estaban acostumbrados a casos de violencia intrafamiliar de esa magnitud, se esforzaban por mantenerlo con vida. Sara, destrozada, permaneció junto a la cama del hospital, sostenida por familiares y amigos. A pesar del dolor y del miedo a ser culpada por la tragedia, encontró la fuerza para emitir un comunicado pidiendo respeto y privacidad. La tensión era tal que durante el velorio de Miguel, su hijo mayor, se registraron amenazas y hostigamientos. Sara tuvo que abandonar el cementerio antes del final del sepelio debido a intimidaciones y requirió escolta policial. Esa escena en la que una madre huye del funeral de su propio hijo por miedo revela la crueldad de una sociedad que decide castigar a la víctima en lugar del victimario. El 13 de febrero, un día después del crimen, los doctores confirmaron lo inevitable: Benicio había fallecido.
El niño, que había luchado por sobrevivir pese a sus heridas, fue declarado con muerte cerebral y después se apagó. La noticia golpeó aún más a una comunidad que guardaba una mínima esperanza de justicia poética. Con la partida de Benicio, la tragedia adquirió un cierre macabro. La familia enterró a ambos hijos juntos en medio de lágrimas y oraciones. El alcalde Dione Araujo se vio obligado a despedir a sus nietos bajo la mirada de la prensa y de ciudadanos indignados. El 13 de febrero, horas después de la muerte de Benicio, Sara decidió romper el silencio. Había sido criticada en redes, señalada como la culpable, vilipendiada por extraños que se sintieron con derecho de juzgar su dolor. En su carta abierta publicada en Instagram escribió: "Hoy escribo con el corazón destrozado, invadida por un dolor que las palabras nunca podrán describir. He perdido a mis hijos, he perdido a mi familia y he perdido una parte de mí para siempre". Con esas palabras iniciales dejó en claro que su vida había cambiado para siempre. En su mensaje, Sara asumió errores, reconocía que su matrimonio no fue perfecto, pero a la vez afirmaba que nada justifica la tragedia. Su declaración fue un acto de valentía, pues en una sociedad patriarcal se esperaba que guardara silencio y aceptara la culpa que se le imponía. La carta generó reacciones. Muchas personas empatizaron con su dolor y la aplaudieron por su honestidad, pero otros la atacaron acusándola de oportunista, de buscar simpatía y de no asumir suficiente responsabilidad. Los funerales de Miguel y Benicio se realizaron en la residencia del alcalde Dione Araujo, como dictaban las tradiciones de las familias influyentes de la región. La casa se convirtió en un epicentro de luto colectivo. Decenas de coronas de flores cubrían la entrada, coches oficiales estacionados a un lado, periodistas apostados detrás de vallas, ciudadanos haciendo fila para expresar sus condolencias. Durante el velorio se dijo que algunos asistentes murmuraban frases de consuelo mientras otros lanzaban dardos verbales contra Sara. Aunque el protocolo exigía silencio, la tensión se palpaba. Los niños fueron enterrados en el cementerio municipal. Tras las breves palabras del sacerdote, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Cuando los cajones descendieron, se escucharon sollozos que parecían provenir de una misma garganta colectiva. Muchos se preguntaron cómo una familia tan prominente había caído en tal desgracia. En paralelo se realizaron homenajes oficiales. En la sede de gobierno de Itumbiara se guardó un minuto de silencio. Los trabajadores municipales colocaron listones negros en sus uniformes. Se organizó una misa ecuménica en la catedral, a la que asistieron representantes de diversas iglesias, pues en Brasil la religiosidad es un lazo de unión. Se rezó por el descanso de los niños y por la sanación emocional de Sara y los demás familiares. Para comprender el fondo de esta tragedia, es necesario analizar las capas de la relación entre Tales y Sara. En sus inicios, como ocurre en muchas parejas jóvenes, el amor iba acompañado de admiración. Tales admiraba la energía emprendedora de Sara. Ella admiraba su disciplina y ambición. Pero con el tiempo, esas cualidades se convirtieron en motivo de fricción. Sara comenzó a sentir que su esposo quería controlar sus movimientos y decisiones. Tales, a su vez, se resintió porque percibía que sus logros eran eclipsados por la familia política y por la creciente independencia de su esposa. La infidelidad, si bien reconocida por Sara como un error, no se entiende fuera de este contexto. El acto de Sara puede interpretarse como una búsqueda de reconocimiento y deseo en un espacio donde se sentía opacada.
Esto no la convierte en culpable de la tragedia, al contrario, la violencia que siguió demuestra la desigualdad de poder. La cultura patriarcal dicta que el hombre es dueño del destino de la familia. Cuando se siente amenazado, recurre a la violencia para restablecer el control. Tales en su carta lo expresa con sus propias palabras al afirmar que no aceptaría ser engañado. Desde un punto de vista psicológico, la reacción de Tales es ejemplo de lo que algunos especialistas denominan narcisismo herido. Se trata de personas que construyen su identidad a partir de la aprobación externa y de la sensación de éxito. Cuando algo amenaza esa imagen, reaccionan de manera extrema para eliminar aquello que perciben como la fuente de humillación. En este caso, no solo eliminó a su esposa como objeto de deseo, sino que destruyó lo que más adoraba, a sus hijos. El acto de matar a los hijos es uno de los más difíciles de comprender. Sin embargo, expertos explican que en la mente del agresor se mezclan el sentimiento de posesión y la idea de que, al arrebatárselos a la madre, le infligiría el mayor dolor posible. Se trata de un castigo y al mismo tiempo de un intento de mantener el control. Tales intentó justificarlo escribiendo que los niños serían anjos, como si se tratara de una forma de protección, pero detrás de esa fachada pseudoespiritual existe el deseo de destruir a la mujer a través de lo que más ama. La violencia vicaria no es un fenómeno aislado en Brasil ni en América Latina. Es un tipo de violencia de género en el que el agresor utiliza a los hijos como instrumento para dañar a la madre. Según organizaciones feministas, los casos de homicidios o agresiones a niños durante procesos de separación han aumentado. El caso de Tales Machado dio visibilidad a un problema que a menudo se oculta bajo eufemismos. En varias entrevistas, activistas subrayaron que el crimen no se puede justificar por la infidelidad. La infidelidad es una falta moral, pero no es un delito. La reacción de Tales, en cambio, fue una violación brutal de los derechos humanos. En un análisis social, la tragedia es un reflejo de lo que sucede cuando la masculinidad se construye sobre la base del control. Tales era un hombre poderoso en su comunidad, acostumbrado a ser obedecido. Cuando sintió que perdía a su esposa, interpretó la situación como un desafío a su autoridad y un ataque a su identidad. Esta visión, reforzada por narrativas culturales que ensalzan el honor masculino, puede derivar en comportamientos violentos. La educación sentimental de los hombres debe incluir la gestión de la frustración y el reconocimiento de las mujeres como sujetos plenos, no como extensiones del ego. En su carta, Sara menciona que sus hijos eran su amor más grande, y esta frase contrasta radicalmente con la visión de Tales de que los niños eran meros ángeles dispuestos a acompañarlo solo si sucede como él quiere. Para ella, sus hijos eran seres con aspiraciones, con un futuro por delante. El crimen no solo cortó esas vidas, sino que también destruyó la posibilidad de que sus sueños se materializaran. Es un recordatorio de que la violencia vicaria no puede ser minimizada como un acto de locura, sino que debe ser abordada como un problema estructural. Sara y su familia enfrentan ahora un camino lleno de obstáculos. Además del duelo, deberán lidiar con el estigma social y con la idea de que la tragedia estuvo vinculada a decisiones personales. Para la familia de Tales, la situación es igualmente dolorosa. Perdieron a un hijo, a 2 nietos y deben enfrentarse a la idea de que uno de los suyos cometió un acto atroz. Ambos grupos familiares están unidos por un sufrimiento que nadie puede dimensionar. Los especialistas incluso advierten que la rehabilitación psicológica será muy larga. Para Sara, el desafío es encontrar sentido en la vida después de perder a sus hijos. Requiere apoyo profesional, tiempo y un entorno que no la juzgue.
Tendrá que reconstruir su identidad fuera del apellido, Araujo por supuesto, y del rol de esposa del secretario. Algunos sugieren que podría dedicarse a campañas de sensibilización sobre la violencia vicaria, pero esa decisión le corresponde a ella. Por otro lado, la familia de Tales deberá trabajar la culpa y la vergüenza. Es frecuente que los parientes de los agresores se sientan responsables aunque no lo sean. El caso de Tales Machado no es únicamente un suceso policial aislado. Para mí es un espejo que refleja múltiples aspectos de la sociedad brasileña, pero también latinoamericana. Muestra cómo la masculinidad tóxica, el honor malentendido y la ausencia de herramientas para gestionar la frustración pueden converger en actos de violencia extrema. Revela también cómo la infidelidad, aunque censurable, no debería ser un detonante para justificar ningún tipo de violencia. Sobre todo, pone en primer plano la necesidad de proteger a los más vulnerables, que son los niños y las personas de la tercera edad. El legado de esta tragedia también es un tema jurídico. Tras el impacto mediático, legisladores propusieron leyes para reconocer la violencia vicaria como un delito autónomo y endurecer las penas para quienes usan a los hijos como instrumento de venganza. Para algunos, hablar del caso es una manera de honrar a Miguel y Benicio, para otros es una forma de catarsis colectiva.